Jóvenes, buen día. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver lo que es la oración compuesta por subordinación sustantiva de forma específica. Habíamos visto la semana pasada las diversas clases de oraciones, así es que ahora vamos a revisar en específico la oración compuesta subordinada. ¿Ok? A ver, déjenme ver si tengo la diapositiva anterior para hacer un resumen. Vamos a ver qué tenemos acá. Mm, Anterior, ¿no? Ya, vamos a hacer un resumen chiquitito de nuestra clase anterior. ¿Ya? Sí, muy breve nomás para poder más o menos reconocer algunos aspectos. Déjenme ver aquí. Creo que aquí tenemos una hojita libre. Acá. Listo. Bien, habíamos visto la semana anterior la oración de forma muy general, ¿no? Y en ese caso de la oración habíamos visto pues las diversas clases de la oración. Habíamos visto la oración según su, vamos a poner acá, según su estructura, y teníamos la oración bimembre y la oración unimembre. Habíamos visto según la actitud del hablante, y habíamos visto las oraciones que involucraban al hablante en base a lo que quería expresar, como por ejemplo sus deseos con las desiderativas, sus dudas con las dubitativas, las exclamativas con esas expresiones emotivas, quizá, las interrogativas, habíamos visto también las declarativas o representativas, habíamos visto unas más que eran las imperativas, ¿no? Y a veces era un poquito más fácil detectar algunas clases que otras, porque, por ejemplo, si hablamos de oraciones imperativas, el verbo en modo imperativo iba a ser una forma rápida de detectarlo, así como el verbo en modo subjuntivo, que involucra deseo y que involucra duda, ¿no? Que las encontraríamos en las dubitativas y las desiderativas. Y habíamos visto también, por ejemplo, las interrogativas, que a su vez se clasificaban pues en directas, en indirectas, y a su vez estas en totales y parciales, ¿no? Más o menos. Habíamos visto también la clase de oración según el predicado, que son una de las clases de oraciones que más hemos trabajado a lo largo del tiempo, ya que responden al núcleo de la frase verbal. Y según el predicado, pues contemplamos las de predicado nominal, que tenían pues la frase verbal atributiva, y contemplaba a predicado verbal, que tenía como estructura a la frase verbal de tipo predicativo. Vimos también, según su complejidad, no de forma muy profunda, según su complejidad, donde encontrábamos ahí a las oraciones simples y a las oraciones compuestas, donde las oraciones simples eran aquellas que contemplaban una sola idea, es decir, un solo núcleo verbal, mientras que las oraciones compuestas hablaban aquellas que tenían dos o más ideas y contemplaban obviamente dos o más núcleos verbales, ¿no? Dentro de las oraciones compuestas encontramos a las oraciones compuestas coordinadas, que más o menos vimos la semana pasada, y también encontramos a las oraciones compuestas subordinadas. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre coordinadas y subordinadas, teniendo en cuenta que ambas tienen dos o más ideas o proposiciones? Era justamente la relación que vinculan a las proposiciones. Entonces, cuando hablamos de oraciones compuestas ordinadas, las proposiciones que contemplan esa oración se encuentran en el mismo nivel de jerarquía y el nexo que une esas proposiciones puede ser una conjunción, obviamente, pero también vimos que podrían ser signos de puntuación, como los dos puntos, el punto y coma, la coma,
Y dentro de las coordenadas hablábamos también de una yuxtaposición. Entonces, dentro de las coordenadas teníamos las oraciones compuestas conjuntivas, es decir, con conjunción, que enlazan las ideas, y también había la posibilidad de que esas ideas no se enlacen con una conjunción, sino con signos de puntuación y como que se superpongan, ¿no? Por eso se les habla de yuxtaponer una idea a otra. Y por otro lado, existen las oraciones compuestas subordinadas que veremos un poco el día de hoy, no por completo, porque me parece que está dividido sustantivas, adjetivas y adverbiales, así que por hoy nos tocaría ver a las sustantivas. Y dentro de esas oraciones compuestas subordinadas, vamos a encontrar a tres clases, ¿no? Oraciones compuestas subordinadas sustantivas, oraciones compuestas subordinadas adjetivas y oraciones compuestas subordinadas adverbiales. ¿Por qué se le dice sustantiva? Porque se dice que cumple la misma función que un sustantivo. ¿Por qué se le dice adjetiva? Porque dice que cumple una función similar a la que cumple el adjetivo. ¿Y por qué se le dice adverbial? Evidente, porque se dice que esa idea o esa proposición cumple una idea similar a la que cumple un adverbio. En ese sentido es que se clasifican de esa manera, es decir, en base a la función que cumplen, tanto los sustantivos como los adjetivos como los adverbios. Quizá no va a ser igual que todas las funciones que cumplen, pero por lo menos la función más representativa o las funciones más representativas. Si, por ejemplo, vemos en el caso de los adverbios, ¿cuál sería la función representativa? Pues entonces podríamos decir que el adverbio, de forma general, a nivel de oración, cumple una función y es ser complemento circunstancial. El adjetivo, dentro de todas las funciones que cumple, digamos que la más representativa es aquella donde el adjetivo califica un nombre, ¿no? O sea, lo modifica de forma directa. Y cuando encontremos una proposición subordinada que cumple esa misma función de modificar a un sustantivo, entonces tendremos ahí a la subordinada adjetiva, es decir, su función va a ser de MI y va a ser al interior de la frase nominal. Y la sustantiva, así como los sustantivos, cumplen diversas funciones. Y entonces sucede que dentro de esas diversas funciones vamos a encontrar algunas, como por ejemplo la función sujeto, como por ejemplo la función objeto directo, objeto indirecto. Vamos a encontrar también función de complemento atributo, ¿no? Y también vamos a encontrar las funciones de complemento. En el complemento vamos a tener complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Ok? Así es que ahora nos vamos a dedicar un poquito a ver justamente estas funciones que cumple la proposición subordinada sustantiva, ¿ok? En específico. Por ahí que también vamos a ver un poquito a las coordinadas, porque seguro en medio de los ejercicios nos van a dar coordinadas. Por ahí que también vamos a ver a las adjetivas y a las adverbiales, porque a veces en los ejercicios te piden identificar una sustantiva, pero también está en medio de adjetivas, en medio de adverbiales también. Entonces, de alguna manera, vamos a detectar diversas clases de proposiciones, ¿no? Sean sustantivas, sean adjetivas, sean adverbiales, o incluso hablemos de oración compuesta coordinada. ¿Ok? Entonces, más o menos es lo que vimos la semana anterior, ¿no? Y un poquito es esto lo que nos va a tocar ver la semana de hoy. ¿Listo? A ver, de ratito en ratito voy a ver porque va a ser que no esté compartiendo, no estén escuchando, pero sí, yo sé que están ahí, yo sé que están ahí, ¿cierto? Ya. Si en algún momento no se escucha o algo pasa, por favor, prenden su audio y dice, profesora, no se escucha, Jesús. Ok, ya. Chévere. Listo. Vamos a ver entonces esta oración compuesta subordinada sustantiva. Ahora, a veces alguien, he escuchado decir algunos
compañeros suyos, ¿no? Cuando estábamos en presencial, así. Y decía, profesora, la subordinada sustantiva es muy difícil, ¿no? Bueno, desde el punto de vista que tiene un verbo, desde el punto de vista que es una proposición, ¿no? Pero en realidad suele ser compleja hasta un punto, porque el sustantivo en sí mismo es una categoría gramatical de mayor complejidad que otros, ¿no? Cuando vimos frase nominal, a veces parecía que estaba muy complicado, muy complejo, porque la frase nominal cumple diversas funciones, ¿no? Entonces, digamos que puede ser un poco difícil identificar todas las funciones y eso es lo que de pronto sentimos que es complicado o complejo. La proposición subordinada sustantiva cumple la misma función que una FN. Digamos que no todas las funciones, pero digamos que dentro de las funciones, la mayoría de funciones de la FN. Y en ese sentido es complejo. En ese sentido es trabajoso. Pero no porque sea la proposición, sino porque es como si fuese una frase nominal. Y entonces muchas veces hemos tenido dificultad en identificar OD, en identificar OI, en identificar atributo. Y entonces cuando vemos proposiciones, uno piensa, oh, por Dios, es la perdición total, ¿no? Sin embargo, es complicado a veces por esas diversas funciones que tiene la FN. Pero si nosotros más o menos podemos identificar las funciones de la FN, más o menos podemos reconocerla, entonces la proposición subordinada no va a ser muy complicado como se piensa, porque están en razón de esas funciones de la FN. ¿Ok? Ahora, la subordinada sustantiva, en ese sentido de cumplir las funciones de la FN, es que suele ser un poquito más trabajosa. Las adjetivas y las adverbiales que veremos la próxima semana en realidad son mucho más sencillas. Y si es que recordamos un poco más, las adjetivas ya las hemos visto. Y si recordamos un poquito más, las adverbiales de alguna manera también las hemos visto. No como proposición subordinada adverbial, no como oración compuesta subordinada adjetiva, pero desde otra perspectiva lo hemos trabajado ya, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Miren, deben recordar cuando vimos la parte de FN. Uy, estaba con amarillo. Vimos la parte de FN y entonces habíamos dicho que la FN tenía un núcleo y que estaba acompañado de modificadores directos y que también podía estar acompañado de esta suerte de modificador indirecto, ¿cierto? Y habíamos dicho justamente que este modificador indirecto contemplaba tres estructuras. Una de ellas era la frase preposicional, otra de ellas era la frase apositiva y otra de ellas era la proposición subordinada adjetiva. Entonces, cuando vimos la FN como tal, hablamos del MI. Y es decir, hablamos de la proposición subordinada adjetiva. Ahí vimos las adjetivas. Digamos que no de forma muy explícita. No hablamos de que la proposición subordinada adjetiva estructura una oración compuesta, subordinada, adjetiva, digamos que no así con toda esa denominación, pero en realidad ahí lo vimos. Y esa proposición subordinada adjetiva, ¿no? Se dice que es proposición porque tiene núcleo verbal, o sea, verbo. Se dice que es subordinada porque tiene de encabezamiento un elemento que denota subordinación, como por ejemplo el pronombre relativo. Y se le dice que es adjetiva porque cumple una función similar a la de un adjetivo, que es modificar a un nombre. Pero como es toda una estructura grande, no era el MD, sino era aquí el MI. Entonces, es proposición porque tiene verbo. Es subordinada porque tiene un encabezamiento que denota dependencia, como un pronombre relativo. Y es adjetiva porque cumple la función similar a la de un adjetivo.
es decir, modificar a un sustantivo. Entonces, la subordinada adjetiva la vimos cuando vimos FN por allá en la semana 9, 10, más o menos. Ahí la vimos, no como oración, pero la vimos, ¿cierto? Y si recordamos un ejercicio cualquiera, podríamos decir, no sé, este que siempre pongo, el gato negro que adopté es lindo. Mi abuelita siempre decía, cuando vean un gatito en la calle negro, lo traen a la casa. Y yo decía, uy, mi abuelita de repente es bruja, así como en los dibujitos, ¿no? De repente lo quiere sacrificar. Pero bueno, como uno es chiquito, ve un gatito en la calle negro y lo trae. Dice, abuelita, ¿qué vamos a hacer con el gato? Nada. ¿Y entonces para qué lo hemos traído? Porque cuida la casa. Ah, ya. Descartado el ritual vudú, ¿no? Entonces, siempre decía eso. Y cuando el gatito negro pues ya tenía 8, 10, 12 años, pues y antiguamente fallecían un poco más jóvenes que ahora que pueden durar hasta 15 años, creo. Entonces ya cuando fallecía decía, si por ahí encuentro un gatito, traer a la casa. Entonces esa era la misión de nosotros siempre, ¿no? Por ahí encontrar un gatito que esté desvalido en calle y traerlo, pero que sea negro. Abuelita, ¿de otro color? No, de otro color no. Abuelita, pero si son gatitos. No, es que yo quiero para que cuide la casa, porque es un guardián, protector. Otro color no me sirve. Ah, ok, ok, ya bueno, está bien. Entonces, ¿qué sucede? Miren, si observan aquí, dice el gato negro que adopté. ¿Listo? Ya, el gato negro que adopté. Es una FN, claro que sí. Oye, mira, es una FN. En este caso está cumpliendo función de sujeto, ¿sí? Si observamos por aquí, encontramos al predicado, estructurado por una frase verbal. Tiene es, que es un verbo copulativo, y tiene lindo, que es un adjetivo que está cumpliendo función de atributo. ¿Listo? Ahora, esta FN tiene una estructura, así como lo que vemos en la parte superficial, una estructura. Entonces, encontramos un núcleo, que es el sustantivo, obviamente, acompañado de modificadores directos, posiblemente. Aquí los hay, como modificador directo, determinante, artículo. Negro, que es otro modificador directo, en este caso un adjetivo. ¿Por qué? Porque el adjetivo, dentro de sus funciones, digamos que la más recurrente es modificar a un sustantivo. Entonces, es modificador directo de sustantivo. ¿Listo? Y encontramos acá una estructura más, ¿no? Que es que adopté. Ese que adopté, obviamente recordamos que es un MI, ¿cierto? Ya, sí, yo me acuerdo que es MI, pues. Pero, ¿qué características tiene este MI? ¿Qué MI es? Porque dice que hay 3 MI, ¿no? ¿Qué MI es? Ah, bueno, vamos a ver, pues. Tiene el que es el pronombre relativo, ¿cierto? ¿Relativo a qué? ¿Relativo a qué? Relativo a un sustantivo que generalmente se suele encontrar de forma previa. Entonces, este que es un pronombre relativo a sustantivo gato. Ok, entiendo. Pronombre, categoría gramatical que lo que hace es reemplazar a un nombre. Y relativo, ¿por qué? Porque es relativo a un elemento que suele encontrarse de forma previa. Y luego tiene ver, adopté. Si yo analizo esta estructura, pronombre relativo y verbo, me daré cuenta que no es una frase preposicional, me daré cuenta que no es una frase positiva, sino es la proposición subordinada adjetiva. Ahí está la proposición subordinada. Y la proposición subordinada adjetiva es así de chiquitita, o sea, que adopté nada más. Puede ser más extensa, pero eso es lo mínimo que debe tener la subordinada adjetiva. Lo mínimo, el encabezamiento relativo que denota dependencia y el verbo que lo constituye en una proposición. Pero le puedo colocar un poquito más de extensión, sí, porque podría decir el gato negro que adopté
en la avenida cercana a mi casa, es lindo. El gato negro que adopté cuando me iba a trabajar, es lindo. El gato negro que le puede colocar mayores complementos, no hay problema. Pero esto es lo mínimo que debe tener la subordinada adjetiva. Pronombre relativo de encabezamiento y verbo. Suficiente. Esa estructura sabemos que funciona como MI porque modifica un sustantivo. Y para modificar un sustantivo, el cual tiene que haber, se va a encontrar este MI, obviamente, dentro de una FN. No me importa la función de la FN. La FN puede ser sujeto, o de, o guía, atributo, no importa la función de la FN. Cuando a mí me piden una subordinada adjetiva, lo único que me importa es identificar la FN. Y entonces ahí puedo observar la estructura de la FN, el núcleo de la FN y esta suerte de modificadores donde encontraré al MI con estas características. ¿Ok? Entonces, no lo vimos como una oración compuesta subordinada adjetiva, pero vimos a la subordinada adjetiva. ¿Listo? Y si me piden identificar o catalogar a esta oración, entonces, ¿qué voy a decir? Que es una oración compuesta subordinada. Ay, Dios mío. Una oración compuesta subordinada adjetiva. ¿Listo? No tiene comas, entonces sería una adjetiva de tipo especificativa, que ya veremos la próxima semana. ¿Listo? Entonces, sí lo hemos visto. Ahora, si hablamos del adverbial así, breve, ¿no? Lo hemos visto. Por ejemplo, vamos a escribir con verde, ¿ya? Vamos a ver con azul para cambiar, ya. Una subordinada adverbial. Una de todas las que hay. Podríamos decir, este, cuando llegué a mi casa, llegué a mi casa, encontré a mi tío, a, a mi vecino, a mi tío, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegué a mi casa, si usted se da cuenta, ese cuando llegué a mi casa, de repente en funciones hemos visto circunstancial que expresa, ¿qué cosa? Tiempo, ¿cierto? Porque ese cuando me habla de tiempo. Listo. Uno más. A ver, si decimos, por ejemplo, está triste porque murió su gato negro, su gato. Entonces dice, identifique la estructura de la oración. Y usted dice, está triste porque murió su gato negro. Circunstancial de causa, ¿no? De repente solamente cuando estructuramos funciones no nos percatamos más allá porque todavía no nos interesa. Pero si usted se da cuenta, en estas oraciones hay dos núcleos verbales. En la primera dice llegué, verbo, y el otro núcleo verbal encontré, verbo. Ahí ya es una oración compuesta. Está triste, está, verbo, murió, verbo. Son oraciones compuestas. Pero de repente no nos hemos detenido en este complemento circunstancial. Y entonces si me dicen, esta oración, ¿qué tiene? ¿Qué complementos? Ah, bueno, tiene, por ejemplo, aquí, un complemento circunstancial de causa. Pero ¿qué es lo que tiene ese complemento circunstancial de causa? Verbo. Entonces no es cualquier complemento circunstancial. Es un complemento circunstancial con verbo. Nos vamos a fijar en el encabezamiento de ese circunstancial. Y el encabezamiento dice ¿por qué? Ah, vimos conjunciones. Y dentro de las conjunciones subordinantes existía esta conjunción causal. Porque solamente vimos conjunciones, ¿cierto? Pero al tener verbo, ya no es cualquier complemento de circunstancia, sino es una proposición subordinada adverbial en función de complemento circunstancial de causa.
Entonces, ahí vimos las adverbiales, cuando vimos conjunciones, ahí las vimos, pero no como oración compuesta subordinada adverbial, sino como conjunción, conjunción causal. Ay, listo. Pero si hay un verbo de fondo, hay un verbo después de esa conjunción, lo más probable es que sea una proposición subordinada, en este caso, causal. Y en la otra oración que dice, cuando llegué a mi casa, es un complemento circunstancial de tiempo, pero tiene verbo. Entonces, no es cualquier complemento circunstancial de tiempo. Es probablemente una proposición, ¿no? Y el encabezamiento cuando denota tiempo. Entonces, esta estructura, este complemento circunstancial, ¿qué es? En estructura, una proposición subordinada adverbial temporal y construye una oración compuesta subordinada adverbial temporal. Entonces, cuando vimos conjunciones, en realidad vimos todas las proposiciones subordinadas adverbiales. ¿Listo? Entonces, pero no como una perspectiva de oración, sino con aspectos específicos como las conjunciones para las adverbiales. Y por otro lado, cuando vimos FN con el MI, ahí es donde vimos la adjetiva. ¿Listo? Ahora, hoy día, no nos toca ver ello, pero es importante identificarlas para poder diferenciarlas de las subordinadas sustantivas que nos tocan ver ahora. ¿Ok? Entonces vamos a ver las sustantivas el día de, pero de alguna manera pues vamos a hacer las tres o estamos haciendo las tres clases de subordinada, ¿ya? Para recordar ello. ¿Listo? ¿Estamos acá? Sí, estamos acá. Ya. A ver, ahora sí. Déjenme ver el reloj, Dios mío, se me va la hora. Jesús, Jesús, Jesús. Ya estamos bien. La oración compuesta por subordinación. Dice, es aquella, dice, que está conformada, obviamente, por dos o más proposiciones. Eso rige para todas las oraciones compuestas. Para todas las oraciones compuestas es dos o más proposiciones. ¿Ok? Si hablamos de subordinación, la diferencia va a ser el valor sintáctico. ¿Ok? Cuando estamos, por ejemplo, en una oración, vamos a poner acá, una oración compuesta, coordinada, diferente de una oración compuesta subordinada, la diferente relación, el diferente vínculo entre las proposiciones determina esta clasificación. Cuando hablamos de proposiciones coordinadas, ambas proposiciones, dos, tres, etcétera, tienen el mismo valor jerárquico. O sea, una no es más importante que la otra. Las dos tienen el mismo valor, la misma jerarquía. Y cuando hablamos de oraciones compuestas subordinadas, las cosas cambian, porque va a haber una que se le va a denominar la principal, algo así como la base, ¿no? Y van a existir otra u otras, ¿no? Llamadas proposiciones subordinadas que se van a encontrar en relación de dependencia. Entonces la oración compuesta coordinada y subordinada tiene una gran diferencia, sí. El vínculo que hay entre sus proposiciones. Las coordinadas con el mismo valor jerárquico y las subordinadas con diferente valor jerárquico. Una que va a ser la base de la oración y otra u otras que van a depender de esa base de la oración. ¿Ok? Y esa subordinada ya sabemos pues que una va a ser sustantiva, la otra va a ser adjetiva y la otra puede ser adverbial, ¿no? En una oración podemos encontrar una oración subordinada, una sustantiva, dos sustantivas, una adjetiva, dos adverbiales, tres adverbiales. Eso va a ser variado. ¿Ok? Listo. Entonces más o menos
Hay que tener en cuenta ello para poder entender justamente la diferencia entre oración compuesta coordinada y oración compuesta subordinada, donde hay una que es la base y otra u otras que son aquellas que están en relación de dependencia. ¿Listo? Volvamos. Entonces, dice acá, es aquella que está conformada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. Eso que acabamos de explicar se manifiesta en este enunciado. Dice acá, Leo, me emociona cómo canta mi prima. Proposición subordinada, encabezada por un elemento subordinante, con verbo. Ya está. Catherine danza como si fuera profesional. Como encabezamiento que denota dependencia con un valor de tipo modal, como si fuera verbo. Ahí está. Les recomiendo algo. ¿Qué cosa? Cenar en este restaurante. Encabezamiento de verboide infinitivo, que va a ser uno de los más recurrentes, y luego complemento. ¿Mm? Cuando termines tu tarea, avísame, Pat. Cuando termines tu tarea, cuando, que denota tiempo, termines, verbo, circunstancial. Hasta ahí, esto siempre va a ser una de las más sencillitas, ¿eh? ¿Qué valor tiene? Circunstancial de tiempo. Y si es circunstancial, entonces, ¿qué es? Una adverbial. Así de sencillo. ¿Listo? Las flores que compraste hoy son artificiales. Si usted observa, todo esto, las flores que compraste hoy, es una FN, ¿sí? Y la subordinada que se encuentra dentro de una FN, usted ya sabe cuál es. MI. Que compraste, modifica que flores. Ahí usted ya sabe que es una adjetiva. ¿Ok? En las anteriores, si quisiéramos ver, por ejemplo, dice, les recomiendo algo. ¿Qué cosa? Cenar en el restaurante. Ah, recomiendo es un verbo transitivo, ¿cierto? Lo que viene que es o de. Entonces, cenar en un restaurante, que es objeto directo. Caterina danza tal como si fuera una profesional. Entonces, este como, de como si fuera profesional, me está dando el valor de modo. ¿Cómo es que danza? Como si fuera un artista, como si fuera una profesional o como si fuera una principiante. Entonces, me da modo, así como si utilizara un adverbio de modo. Caterina danza así, así como un artista. Y si puedo tener un adverbio, entonces tiene valor de ese adverbio, que es modal, y entonces, si es un circunstancial de modo, tiene verbo, tiene encabezamiento dependiente, es una adverbial de tipo modo, obviamente. Leo, vocativo. Hay algo que me emociona. Mm, eso me emociona. Emocionar es sinónimo de un verbo que se utiliza mucho más que emocionar, que es el verbo gustar. Entonces a veces digo, me gusta el chocolate, me gusta viajar, me gusta mi ex, algo le tiene que gustar. Entonces, eso que le gusta cumple función de sujeto. Este tipo de verbos son diferentes a los tradicionales y en esta estructura, aquello que gusta es el sujeto. Entonces, eso que gusta va a cumplir función de sujeto. ¿Ok? En este caso, aquello que emociona o aquello que gusta es cómo canta mi primo. Entonces, ahí tenemos al sujeto.
Y ya que sujeto, ¿sí?, va a clasificarse esa subordinada como sustantiva. ¿Ok? Vamos a ver ahora las clases de preposiciones subordinadas sustantivas en detalle, más o menos para poder reconocerlo, porque es lo que generalmente nos van a dar oraciones para poder reconocer qué clase de oración compuesta subordinada es. ¿Ok? Voy a estar mirando acá, cualquier cosita escriben en su chat, o si no, prenden su audio y lo vamos resolviendo, ¿ya? A ver, dentro de las clases, bueno, eso lo hemos visto. Clase de oración compuesta por subordinación, encontramos las sustantivas, que tienen el valor de un sustantivo, es decir, funciona como una FN. Las adjetivas, ¿no?, que básicamente se refieren a aquellas subordinadas que funcionan como un adjetivo. Y tenemos las adverbiales, que básicamente funcionan tal como un adverbio, ¿no? Y van a cumplir función de circunstancia. ¿Listo? Tal como un adverbio. ¿Qué más podemos decir de la oración compuesta subordinada? Uy, ya tenemos ejercicio de aplicación, Dios mío. A ver, ¿qué hora es? No, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? A ver. La oración compuesta por subordinación sustantiva se va a clasificar en sujeto, se va a clasificar en atributo, se va a clasificar en objeto directo, ¿no? A veces también hablábamos de objeto indirecto, pero es menos recurrente, por eso es que casi no se trabaja. También de complemento. Y dentro de complemento tenemos complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Va a ser fácil detectar las de complemento? Sí, hasta un punto. ¿Por qué? Porque las de complemento tienen como una estructura. Entonces, para hacer complemento de algo, entra una dependencia, una subordinación, un nexo subordinante. Y ese nexo subordinante va a ser la preposición. Entonces, estas de complemento tienen un encabezamiento prepositivo, es decir, una preposición. Y luego viene seguido del núcleo verbal, que puede llevar además complementos, etcétera. ¿Listo? Entonces, diferente a las otras funciones de la subordinada sustantiva, van a ser estas de complemento, porque las de complemento van a tener el encabezamiento prepositivo y luego viene el verbo. Un ejemplo chiquito. Por ejemplo, si dice, me alegro de algo. Hasta ahí es una oración simple. Me alegro de algo. Siempre me alegro de algo. ¿De qué? De cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, me alegro de salir de compras, me alegro de tomar desayuno con mi familia, me alegro de viajar. Entonces podríamos cambiar este de algo por aquello que te alegra y colocarle un verbo. ¿Ya? Me alegro, vamos a ponerle aquí, verde, de viajar. Ahí convertimos esta inicial oración simple con un solo verbo a una oración compuesta con dos verbos. Entonces, cuando yo coloco la preposición con un núcleo verbal, ahí voy a tener esta oración compuesta y en específico con una subordinada en función de complemento. Ahora, ¿qué complemento? Por ejemplo, si digo alegro, aquí está funcionando alegro como verbo. Entonces, de viajar es complemento de verbo. Si hubiese complementado a un adjetivo, sería complemento de adjetivo. Si hubiese complementado a un nombre, sería complemento de nombre. Pero en este caso, de viajar funciona como complemento de verbo. ¿Listo? Veamos entonces las funciones de la subordinada sustantiva.
A ver, dice acá que se caracteriza por, dice acá, características de la oración compuesta subordinada sustantiva. Introduce un complementizador morfológico infinitivo R, es decir, un infinitivo, o un lexical como el que o el sí, ¿cierto? E incluso pronombre interrogativo, ¿ya? Puede pronominalizarse. Sí, la subordinada sustantiva suele poder tener la posibilidad de utilizarse un pronombre como eso, un pronombre neutro como eso, un pronombre como lo, y podría tener sentido. Ahora lo vamos a ver. Nos dice también que desempeña funciones propias de la FN, obviamente, desempeña funciones de la FN, como por ejemplo sujeto, atributo, o y, complemento. ¿Listo? La proposición subordinada sustantiva de sujeto utiliza por un lado el infinitivo y puede utilizar por otro lado los complementizadores, que ahora vamos a ver en los ejercicios. Mm, mm, mm. Morfológico R, lexical con que, partícula interrogativa. Ya, tenemos aquí algunos ejercicios, por ejemplo. Vamos a ponerlo rojito, ¿ya? Dice, fue muy impactante observar el accidente. Será emocionante irnos de crucero en abril. Que haya pedido ayuda, eso me sorprendió. Es probable que llueva esta madrugada. Cómo lo hizo Lucio fue un misterio. ¿Qué sucederá mañana? Es nuestra aflicción. Antes de ver las funciones, aquí lo que nos están indicando son los encabezamientos. ¿Cuál sería un encabezamiento? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, observar, ¿no? Observar. Entonces, aquí me dicen el encabezamiento de la subordinada sustantiva. ¿Qué cosa puede ser? Un verboide. ¿Qué cosa puede ser? Un infinitivo. Que va a ser uno de los encabezamientos más clásicos. ¿Ah? Será emocionante irnos de crucero en abril. Eso será emocionante, ¿no? Ir, ahí está, el infinitivo. Pero también nos dicen que el encabezamiento puede ser algo más. Dice aquí, que haya pedido ayuda. ¿Este qué? Ahí está, el qué, ese elemento de tipo lexical. ¿Qué? Es probable que llueva en la madrugada. Entonces, el que, así como el infinitivo, también es recurrente. Y uno más, la partícula interrogativa. Ese cómo, cuándo, dónde, vamos a ver que va a estar justamente como el encabezamiento. ¿Cómo detectamos la partícula interrogativa a diferencia de las otras? Lo sabemos porque tiene tilde. Si no tuviera tilde, es otra cosa. Puede ser el complementizador lexical, o puede ser una conjunción, etcétera. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que es una partícula interrogativa? Porque tiene tilde. Entonces, cuando hablamos de la subordinada, ¿sí? En específico la de sujeto, nos dicen que tenemos estas tres posibilidades, ¿no? De encabezamiento. El infinitivo, el complementizador lexical que y la partícula interrogativa. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante detectar el encabezamiento? Porque justamente lo que hace este encabezamiento de la subordinada es mostrar la dependencia de esta proposición frente a la proposición principal. Entonces, ¿yo cómo voy a detectar la proposición principal y la proposición subordinada? Porque la proposición subordinada, que su nombre lo dice, subordinada, denota dependencia. ¿Y cómo me doy cuenta de esa dependencia? Con el encabezamiento.
ejemplo. Vamos a ver por acá si hay una hojita en blanco. Creo que ya no tengo hojas en blanco. Ahí está, una hojita en blanco. Miren, ¿qué pasa si yo digo viajar es mi deseo, es mi pasión, es mi anhelo, ¿no? Y entonces me dicen, primera pregunta, ¿es una oración simple o es una oración compuesta? ¿Qué tengo que ver? Los núcleos verbales. A ver, déjeme ver. Núcleo verbal. Es, aquí hay un verbo, ¿ya? Viajar, aquí hay un verboide. No es por completo una conjugación, pero es un verboide. Entonces, hay dos núcleos verbales, entonces, respuesta, oración compuesta. Listo. Segunda pregunta, me dicen. ¿Cómo es una oración compuesta? ¿Qué oración compuesta es? ¿Oración coordinada o oración subordinada? Para que sea oración coordinada, sabemos que tiene que haber una conjunción que enlace las proposiciones y o signos de puntuación que indiquen una yuxtaposición. ¿Listo? Y yo observo esta oración y no veo conjunciones. ¿Ok? Observo la oración y tampoco veo signos de puntuación para yuxtaposición. Entonces, ¿qué me va a tener que quedar? Una subordinada. Correcto. Entonces voy a decir que es una oración compuesta subordinada. ¿Se da cuenta? Mira, ahí por descarta. Ahora, ya que usted ha dicho que es una subordinada, tercera pregunta. ¿Qué oración compuesta subordinada es? ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Delimitar las proposiciones. ¿Cómo va a saber si es sustantiva? ¿Cómo va a saber si es adjetiva? ¿Cómo va a saber si es adverbial? Porque primero tiene que establecer el vínculo que hay entre las proposiciones y la función que cumple una y la otra. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio, lo observamos y entonces tratamos de identificar cada una de las proposiciones. En el primer caso, que dice viajar, no hay nada más. Ya, entonces aquí yo tengo una proposición. Listo. En el otro lado dice es mi deseo. Entonces esta sería otra proposición. ¿Listo? Y entonces ahí me van a decir, como usted ha dicho que es una oración compuesta subordinada, antes que me dé la clasificación, quiero que me diga, pregunta número 4, ¿cuál es la proposición principal, la que es la base de la oración? Y obviamente va a quedar la proposición subordinada de la oración. Entonces, entre esas dos proposiciones, yo tengo que elegir a la proposición principal. ¿Cuál va a ser la base de la oración? ¿Se da cuenta? ¿Cuál va a ser la base de la oración? Entonces, comienzo a observar el núcleo verbal. Entonces, por un lado, observo que hay un infinitivo, un verboide. Y por otro lado, observo que hay un verbo conjugado. Si yo tuviese que elegir entre esas dos opciones para la proposición principal, no hay duda en que yo voy a elegir el verbo conjugado, porque ese verbo me va a dar la posibilidad de un sujeto, porque ese verbo me va a dar la posibilidad de algún tipo de complemento. Entonces, dentro de las dos opciones, el verbo conjugado siempre va a ser mi opción para proposición principal. Habrán oraciones donde hay dos verbos conjugados, pero eso ya se tiene que analizar también con calma. Pero digamos que en este caso, la proposición principal va a ser el verbo conjugado, ¿ok? Y siempre va a ser así, porque a veces la subordinada también va a tener un verbo conjugado, pero todavía no llegamos a eso. ¿Listo? Entonces diré que esta de acá es mi proposición principal, por lo que la otra sería mi proposición subordinada. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hay en la proposición principal? Siempre tengo que ver lo que hay en la proposición principal.
para poder saber qué función puede estar cumpliendo la subordinada. Si yo detecto qué es lo que hay en la proposición principal, puedo tener un 50% de posibilidades de saber qué función cumple la subordinada, incluso sin verla. Incluso sin verla. Vamos a ver lo que hay acá. Dice, es verbo copulativo. Eso es lo que hay en la principal. Mi deseo. Aquello es mi deseo. Me dijeron que podía utilizar un pronombre neutro. Sí. Eso es mi deseo. Ya. Entonces, mi deseo podría ser eso, aquello. Listo. Entonces ahí tengo a mi complemento atributo. En la proposición principal, ¿qué es lo que tengo? Mi verbo copulativo y mi complemento atributo. Si yo recuerdo la estructura sintáctica del español, ¿recuerdan? Sujeto, verbo, objeto, ¿no? Y entonces lo que yo tengo en la principal es esto, el verbo y el objeto. Entiéndase objeto por cualquier objeto. O de, o y, circunstancial, atributo. El objeto es cualquier objeto. Entonces, si en mi proposición principal yo ya tengo el verbo y un objeto cualquiera, lo más probable es que la otra proposición, que va a ser la proposición subordinada, esté cumpliendo función de aquello que me falta en mi estructura sintáctica. Es decir, debería estar cumpliendo función de sujeto. Solo por eso, miren, se dan cuenta. Entonces veo, ¿cuál podría ser mi sujeto? Viajar. Viajar es mi deseo. Mi deseo es el atributo de viajar. Sí, puede ser, funciona. A ver, pero me habían dicho que la subordinada sustantiva en función de sujeto podía tener 3 encabezamientos. Infinitivo, partícula que o partícula como. ¿Cumple? Cumple. Entonces sí, pues viajar sería mi sujeto. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, viajar sería mi sujeto. Ahora, ¿qué más? Me habían preguntado acerca de la clasificación. ¿Qué subordinada sustantiva es? Recordemos que la adjetiva cumple función de MI. Recordemos que la adverbial cumple función de circunstancial. Y la sustantiva cumple función de sujeto, o de, o y, atributo, complemento. Entonces, yo ya he identificado mi subordinada, ya he identificado la función que cumple, entonces ahora solamente tengo que ver este cuadrito de acá para poder decir qué proposición subordinada es. Entonces, busco por acá el sujeto y entonces solo por eso digo que es una sustantiva. ¿Por qué? Porque está cumpliendo función de sujeto tal como lo haría un sustantivo. Entonces, viajar es mi subordinada y es una proposición que está cumpliendo función de sujeto. En base a ello, se clasifica como una sustantiva. ¿Listo? Entonces, digamos que son como preguntas, secuencias que uno debe tener en su mente para poder identificar una proposición de tipo subordinada. Pero nuestro cerebro es tan rápido que a veces cuando uno ve dice, sustantivo. O sea, todos esos pasos lo hace en su cerebro, pero es como rápido. Ya oración compuesta, 2 verbos. De las compuestas no es coordinada, obviamente, es subordinada, tiene un infinitivo, ¿no? Entonces es una subordinada y podemos identificar que es una sustantiva y entonces podemos decir que cumple función de sujeto y por lo tanto, pues obviamente es una sustantiva. Entonces nuestro cerebro lo hace todo eso, pero así rápido, rapidísimo. Pero es básicamente así. Esas preguntas, esas secuencias que uno analiza, pero de forma muy rápida. ¿Ok? Avancemos, jóvenes, no se queden, por favor, se nos va a ir la hora, Jesús. A ver, ¿dónde estamos? Ya estamos ahí, estamos vivos todavía. Volvamos acá, a ver. Ejercicios, Dios santo, los ejercicios nos persiguen, ya, vamos a tener que hacer. Identifique las oraciones compuestas con proposición subordinada sustantiva de sujeto. Ok.
Listo, a ver, 2 minutitos y revisamos la de sujeto. Ya voy a apagar mi cámara para que no se asusten tanto rato y descansen un poquito, ¿ya? A ver, 2 minutitos y trate de identificar las subordinadas en función del sujeto. ¿Ok? She screwed me over. But I made believe that it was always something that I'd done. I don't wanna live that way. Reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't got you hung up on somebody that you used to know. You treat me like a stranger, so I waited at the store so long. How did friends collect jerrycans and change your number? I guess that I don't need it no more. Now here's somebody I used to know. Somebody that I used to know. I used to know. Somebody I used to know. I used to know. I used to know. I used to know somebody. ¿Listo? A ver, vamos a revisar juntos estas oraciones. He subrayado más o menos los núcleos. ¿Por qué? Porque si me están pidiendo, miren acá, si me están pidiendo una proposición subordinada sustantiva, automáticamente sé que es una oración compuesta. Y como tal debe tener uno, dos o quizá más núcleos verbales. Entonces yo debo reconocer por lo menos esos 2 núcleos verbales y si hubiese más,
más. ¿Ok? Luego yo voy a ver qué función cumple y entonces determinaré dónde hay función sujeto. Pero antes de eso tengo que identificar siempre los núcleos verbales. Y eso me va a dar la posibilidad de identificar las proposiciones. ¿Listo? Entonces vamos a revisar ahí las proposiciones. He colocado, he subrayado los núcleos verbales y entonces en base a ello vamos a más o menos delimitar las proposiciones. ¿Ok? Vamos a poder delimitar las proposiciones. ¿Listo? Vamos a delimitar las proposiciones entonces. A ver, vamos a ver, de repente por aquí hay respuestas. No hay respuestas, joder. Estamos tristes, estamos cansados del frío, ¿cierto? Ya, a ver. Dice acá, que regresaras al instituto nos sorprendió. Ah, entonces podría decir eso nos sorprendió, ¿sí? Entonces acá yo veo una proposición y por acá veo otra proposición. ¿Listo? En B dice, Olga se queja de algo. ¿De qué se queja? De que no le presten atención. Entonces, Olga se queja, una proposición, de que no le presten atención, otra proposición. Él está convencido de algo. ¿De qué? De que será muy popular. Entonces, él está convencido, una proposición, de que será muy popular, otra proposición. Es importante algo es importante, que todos seamos puntuales. Entonces, es importante una proposición y eso que es importante, otra proposición. Abogado, será necesario llamar a los testigos. Recuerden que cuando tienen un vocativo muchas veces nos complica, entonces solamente imaginamos que no existe o lo tachamos. Y no pasa nada, porque el abogado no es parte de la oración. Entonces no interfiere en mi clasificación, en mi análisis, no interfiere. Imaginamos que no está. Y entonces, ¿qué decimos? Será necesario llamar a los testigos. Será necesario algo, no sé qué, será necesario una proposición y eso que es necesario, llamar a los testigos, otra proposición. Mi deseo es conocer tu país de origen, Brenda. Ya saben ustedes, con el vocativo no se complican la vida, imaginen que no está. Punto. Entonces me quedo, mi deseo es conocer tu país de origen. Entonces, mi deseo es una idea, conocer tu país de origen, otra idea. ¿Listo? Entonces ahí he delimitado mis proposiciones. Luego paso a identificar cuál es la proposición principal y cuál es la subordinada. Vamos a ver cuál es la principal y cuál es la subordinada. A ver, dice ahí. Que regresaras al instituto, diferente de nos sorprendió. Una de ellas es la principal y otra es la subordinada. ¿Cómo me voy a dar cuenta de la subordinada? Habíamos dicho que las subordinadas tienen un encabezamiento que denota dependencia, que puede ser un verbo en infinitivo, que puede ser la partícula que puede ser un pronombre interrogativo o incluso que puede ser una preposición si es que hablamos de complemento. Entonces podríamos tener incluso una preposición. Escribir bonito preposición porque no se ve. ¿Ya está? Incluso una preposición. Entonces tiene diversos encabezamientos que denotan justamente dependencia. De estas dos ideas que regresaras al instituto y no sorprendió, hay una que denota dependencia. Y esa está de acá, con la partícula que. Nada más. Entonces ya tengo mi proposición principal frente a mi proposición subordinada. Seguimos. Abajo, Olga se queja de que no le presten atención. Entonces, Olga se queja, una idea,
de que no le presten atención a otra idea. ¿Y cuál tiene el encabezamiento que denota dependencia? De que no le presten atención. Entonces, esta es mi proposición principal y esta es mi proposición subordinada. ¿Listo? Él está convencido de algo. Él está convencido, no hay encabezamiento dependiente, de que será muy popular. Ahí está el encabezamiento que denota dependencia. Entonces, esta es la subordinada. ¿Listo? Abajo, es importante que todos seamos puntuales. Una proposición es importante y la otra, que todos seamos puntuales. De las dos, ¿cuál denota dependencia? Esta, con la partícula que. Entonces, esta de aquí es la principal y esta de aquí es la subordinada con su encabezamiento dependiente. Será necesario llamar a los testigos. Proposición, será necesario, que no tiene encabezamiento dependiente, y llamar a los testigos, que tiene un encabezamiento de verbo en infinitivo, que sí denota dependencia, por lo tanto, esta es la subordinada. Y por último dice, mi deseo es conocer tu país de origen. Una proposición, mi deseo es, que no tiene encabezamiento de dependencia, mientras que la otra, conocer tu país de origen, tiene un verboide en infinitivo que sí denota dependencia, subordinación. ¿Listo? Entonces, hemos identificado las proposiciones principales y las proposiciones subordinadas. ¿Ok? Ahora, teniendo ya las proposiciones principales y las subordinadas, me dicen dónde hay una proposición subordinada que esté cumpliendo función de sujeto. Vamos a ver. Dice que regresaras al instituto, ¿cierto? Ay, Jesús, este es al revés. El encabezamiento dependiente, ¿sí? Tenemos ahí esta proposición subordinada y esta proposición principal. Entonces, que regresaras al instituto, sujeto, sorprendió, verbo, a nosotros, objeto. Aquí tenemos una subordinada en función de sujeto. Esta sería una respuesta. Luego dice, Olga se queja de que no le presten atención. Olga es el sujeto. Entonces, no podemos buscar una subordinada en función de sujeto porque aquí Olga ya es el sujeto. Descartado. Y más bien, esta subordinada de que es complemento. ¿Ok? Complemento. Ahora, Olga se queja de algo. Complemento de verbo. Del verbo quejarse. Abajo, él está convencido de algo. Él es el sujeto. Entonces ya no puedo buscar sujetos porque ese es el sujeto. Él, descartado como alternativo. Y ese convencido de algo es complemento. Recuerden, la de complemento tiene encabezamiento prepositivo y es convencido. Entonces, complemento de adjetivo. En D dice, es importante que todos seamos puntuales. Si usted lo acomoda al inicio y dice, algo es importante, algo es sujeto. ¿Qué es ese algo? Que todos seamos puntuales es importante. Entonces, este que todos seamos puntuales es el sujeto. Solo que está al final, por eso nos confunde un poquito, pero en realidad está aquí, en esta posición. ¿Listo? La que nos podría ayudar a identificarlo más fácilmente. Entonces aquí podríamos decir que sí, pues esta alternativa contempla la subordinada en función de sujeto. Segunda respuesta. Siguiente, dice, será necesario, miren, algo será necesario, eso será necesario, aquello será necesario. ¿Qué cosa? Llamar a los testigos. Llamar a los testigos será necesario. Este llamar a los testigos está cumpliendo función de sujeto, solo que está al final y eso podría confundirnos un poquito. Pero si usted reemplaza por pronombre neutro, pues lo va a identificar con mayor claridad. ¿Listo? También es parte de nuestra respuesta. Llamar a los testigos, eso será necesario, cumple función de sujeto.
Y por último, dice acá, mi deseo es conocer tu país de origen, Brenda. Observamos aquí mi deseo, que es el sujeto, es, que es el verbo copulativo, y aquello, que es el deseo, está cumpliendo función de atributo. Entonces, descartamos porque en realidad es función de atributo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a encontrar una opción, la alternativa A como sujeto. Vamos a encontrar la alternativa D como sujeto. Vamos a encontrar la alternativa E como también subordinada en función de sujeto. Esas van a ser nuestras tres opciones. ¿Listo? Muy bien, avancemos entonces en la clasificación. Hemos visto ya la de función sujeto, que suele ser una de las más recurrentes e importantes, y vamos a ver las demás que también tienen ciertas características o peculiaridades. Por ejemplo, tenemos acá la de objeto directo. Voy a prender un rato mi cámara para que despierte. Bueno, ya vamos a acabar, despierte. Tenemos acá la deposición de objeto directo. El objeto directo se puede introducir de forma directa, ¿no? Y también se puede utilizar con infinitivos, con partícula que, con partícula sí, con partícula interrogativa. Entonces, si nos damos cuenta, de la misma manera que la de sujeto, tiene encabezamientos similares. Infinitivo, que, el sí y el interrogativo. E incluso tiene más formas de introducción. Y también dice de forma directa. De forma directa se asume que es cuando, por ejemplo, tenemos una cita textual, ¿no? Entonces podríamos decir de Luis, vamos a poner acá, dijo, dos puntos, comillas, y coloco el objeto directo. Entonces es una forma de introducir el objeto directo de forma directa, sin infinitivos, sin partícula que, sin partícula sí y menos con partícula interrogativa. Entonces, la forma directa es básicamente cuando tenemos una cita textual, porque no hay un enlace, no hay un elemento que denote dependencia, sino los signos de puntuación de la cita textual ya están introduciendo de forma directa a la subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿Listo? Pero también encontramos pues con verboide en infinitivo, con complementizadores o con partículas interrogativas. ¿Listo? Vamos a ver. Dice acá, de forma directa, Confucio dijo, el mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Y este que dice Confucio, yo me acuerdo que le preguntaron una vez a una Miss, no sé, hace años, creo que ustedes todavía estaban muy jóvenes, y decían, ¿qué predica Confucio? ¿Qué dijo Confucio? ¿Quién es Confucio? Y una Miss dijo, Confucio creó la confusión. Y todo el mundo se burló de ella. Pero depende cómo lo interpretes, ¿no? Porque si lo hablas desde el punto de vista filosófico, en realidad, pues, filosofar de alguna manera involucra, ¿no? Dudar de todo, ¿no? Claro, no crear la confusión prácticamente, pero de alguna manera, quizás si se le quiere ver como que de alguna manera promueve el pensamiento, entonces podríamos entenderlo. Esa es la forma directa, cita textual. Y la otra con complementizadores que ahora veremos. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Uy, Dios mío, los ejercicios de aplicación. Ah, ya. Los ejercicios están aquí al costadito. A ver, vamos a colocar acá. ¿Con qué color? ¿Con verde? ¿Será con azul? Ya. Ellos intentan cambiar de actitud. Aquí está el verboide en infinitivo. ¿Listo? Encabezando el objeto directo. Luego tenemos, Pablo pidió algo. ¿Qué pidió? Que le aumenten el sueldo. Ahí está el objeto directo con el complementizador. ¿Qué? La conjunción completiva. Averiguaré algo. Si ya aquí está mintiendo. Ahí tenemos el objeto directo, el complementizador sí. La partícula sí es un complementizador. Es una conjunción completiva. Y por último dice acá abajito, dime quiénes participaron en el debate y encabeza qué cosa, el objeto directo.
Entonces el objeto directo, miren, si ustedes se dan cuenta, tiene mayor cantidad de formas de aparecer o de introducirse en una oración que el mismo sujeto. Porque puede ser de forma directa, puede ser con el qué, puede ser con el sí, o puede ser con partícula interrogativa, e incluso puede ser con infinitivo. Entonces tiene 5 formas de introducirse en la oración. ¿Listo? Vamos a ver algunas de esas formas. Mira, siempre identificamos primero verbo. Es convertir. Pregunta, participar. Alegra, mejore. Solicitó, divulgar. Van a solicitar, perífrasis, no hay otro verbo. Visa para usa mis primos, no hay otro verbo. El gerente propuso incrementar. A priori descartamos algunas opciones. Esta, la E. ¿Por qué? Porque es una oración simple. Y la oración simple tiene una sola idea y en ese sentido no es una oración compuesta, así que descartada. Van a solicitar, es una perífrasis verbal, entonces verbo auxiliar, verbo principal, no hay oración compuesta. En los otros casos sí. ¿Cuáles son las proposiciones? Segundo paso. Ana vocativo, descartado el vocativo, para que no nos confunda. Es necesario algo, ¿qué cosa? Convertir los archivos en PDF. Entonces tenemos una proposición, otra proposición. ¿Listo? Es verbo copulativo, complemento, atributo necesario, y entonces convertir los archivos en PDF, si lo llevamos hacia adelante, podríamos decir, como pronombre neutro, aquello es necesario. ¿Qué es aquello que es necesario? Convertir los archivos a PDF. Es sujeto. Esta subordinada, esa subordinada sustantiva está cumpliendo función de sujeto. Entonces, descartado como objeto directo. ¿Listo? Siguiente, dice, pregúntale a Javier si participará en la triatlón. Pregúntale a Javier, una proposición, si participará en la triatlón, otra proposición. De las dos, la subordinada es esta, que tiene partícula SI, conjunción completiva. Esta conjunción completiva, que puede ser el que o que puede ser el sí, solamente introducen OD. Para que haya OD, tiene que haber un verbo transitivo en la proposición principal. Entonces, pregúntale, verbo transitivo. Tú pregúntale algo a Javier. ¿Qué cosa? Si participará en la triatlón. Si usted observa con detenimiento, esta oración en específico es una oración interrogativa. No tiene signos de interrogación, indirecta. Y las oraciones interrogativas indirectas van a ser oraciones compuestas, subordinadas, sustantivas, en función de objeto directo. ¿Por qué? Porque la pregunta Todas, es el objeto directo. ¿Sí? todas las interrogativas indirectas total van a ser una proposición subordinada Todas sustantiva las adjetiva. todas las De orden. oraciones interrogativas indirectas. ¿Por qué? Las directas no necesariamente, no tanto, porque las directas tienen los signos de interrogación que dicen que hay una pregunta. En cambio, las indirectas, como no tienen signos, tienen justamente un verbo transitivo de información, es decir, que pide información. Entonces, cuando yo pido información a través de un verbo, aquí yo ya tengo una proposición, pregúntale. Esa ya es una proposición por el verbo. Y luego la pregunta suele tener otro verbo. Entonces, yo digo, a mi amiga le digo, oye, pregúntale dónde vive. Pregúntale cuál es su nombre.
Pregúntale si le gusta. Entonces, el verbo que pide información, que es un verbo transitivo, introduce la pregunta. Y la pregunta suele ser una idea, una predicación con verbo. Entonces, hay dos núcleos verbales. Y el verbo que introduce la pregunta es un verbo transitivo. Entonces, la pregunta, ¿qué cosa va a ser? Objeto directo, ¿no? Verbo transitivo que introduce una pregunta. Y ese verbo transitivo, ¿qué cosa introduce? El objeto directo. Entonces, en una oración interrogativa indirecta, va a haber un verbo de información, obviamente un verbo transitivo, que va a introducir el objeto directo, donde el objeto directo es una idea. Y esa idea contempla verbo. Entonces las oraciones interrogativas indirectas van a tener una oración compuesta, subordinada, sustantiva en función de objeto directo. ¿No? Sí van a ser así. Tendría que ser una oración muy forzada para que no tenga una pregunta con verbo, ¿no? Porque cuando uno pregunta algo suele utilizar un verbo. Entonces, lo lógico, lo ideal, lo gramatical es que sea una idea en forma de pregunta y que cumple función de objeto directo. Y eso es porque este verbo de información, como pregúntale, ya es un verbo transitivo y lo que viene va a ser el objeto directo. Y sí, pues sí, las oraciones interrogativas indirectas van a ser oraciones subordinadas, sustantivas, en función de objeto directo. Las directas no, ¿ah? Las directas no porque tienen signos y pueden ser oraciones simples. Si yo digo, por ejemplo, acá, ¿dónde vive Pedro? Solo tiene un verbo y funciona muy bien, ¿cierto? Solo tiene un verbo, son oraciones simples por lo general, ¿no? Oración simple. En cambio, las oraciones interrogativas indirectas necesitan de este verbo de información para introducir la pregunta. Entonces, sí, sí, la respuesta sería sí. ¿Qué más? Vamos a ver. Le alegra que tu situación económica mejore. Ya, proposición, vamos a ver. Le alegra algo, algo le alegra, que tu situación económica mejore. Eso, aquello, le alegra. Entonces, eso que le alegra, así como vimos esa oración, eso que le gusta, así como vemos la oración, eso que anhela, va a cumplir función de sujeto. Entonces, esta de acá es sujeto. ¿No puede ser objeto directo? No, porque es sujeto. Es un verbo que de alguna manera introduce un elemento que es el sujeto, aquello que gusta, aquello que alegra, aquello que anhela. Entonces, descartamos la C. Hasta ahora solamente tenemos respuesta una, ¿no es cierto? La B. Vamos a ponerle aquí, con verdecito, ¿ya? Aquí. Esta es la única por ahora. Ya, siguiente, siguiente, siguiente. La hora se va, Dios santo, a ver, ya. Vamos a ver. Dice, ella solicitó que se nos divulgara su identidad. Ella solicitó algo, que se nos divulgara su identidad. Ella, sujeto. Solicitó, verbo. En la proposición principal está el sujeto y el verbo. Si yo analizo qué verbo es de la principal, como solicitar, es un verbo transitivo. Entonces lo que viene, ¿qué va a ser? Objeto directo. Ella solicitó algo. ¿Qué solicitó? Que no se divulgara su identidad. Entonces, esta proposición subordinada, al estar luego del verbo transitivo, va a cumplir función de objeto directo. Acá hay otra respuesta. Si ustedes identifican lo que hay en la proposición principal, van a tener un universo ganado, porque si con la principal yo detecto que ahí está el sujeto, detecto que está el verbo transitivo, entonces la subordinada no puede ser sujeto porque ya hay.
Y más bien, si el verbo principal contempla un verbo transitivo, entonces la subordinada tendría que complementar a ese verbo transitivo. Y entonces va a ser el objeto directo. ¿Listo? Uno más, dice acá. La E descartada porque es oración simple. La última. El gerente propuso, dice acá, el gerente propuso algo. ¿Qué propuso? Incrementar todas las ventas. El gerente, ¿qué tenemos acá? Sujeto. Propuso, verbo. La proposición principal contempla sujeto y verbo. Si detectamos qué verbo es, podríamos saber lo que viene. Si fuese un verbo copulativo, lo que viene es un atributo. Entonces la subordinada sería un atributo. Si lo que tenemos acá es un verbo intransitivo, entonces la subordinada no puede ser OD. Podría ser un circunstancial, un adverbial. Si este verbo el gerente propuso, propuso algo, entonces nos damos cuenta que es un verbo transitivo. Entonces, lo que viene, ¿qué va a ser? El objeto. En este caso, objeto directo. Entonces, la proposición subordinada en función de objeto directo. ¿Listo? Muchas veces cuando analicen oraciones, no siempre es como que quiero buscar un objeto directo y lo busco y lo busco y lo veo y a veces me confundo, ¿ah? Porque imagino que es otra cosa. Pero usted analice lo que hay fuera de la subordinada. En realidad, la subordinada como tal puede cumplir diversas funciones. Y usted puede encontrar una subordinada que puede ser sujeto, puede encontrar una subordinada igualita que puede ser, no sé, objeto directo, puede encontrar una subordinada igualita que puede ser atributo. Y entonces yo, ¿cómo voy a saber qué subordinada es? Por lo que hay fuera de la subordinada. Lo que está fuera de la subordinada me va a decir qué función cumple. Si lo que está fuera de la subordinada es un verbo transitivo y ya hay un sujeto, entonces la subordinada no va a poder ser sujeto, sino tendría que ser un OD o un OI. Si fuera de la subordinada hay un verbo copulativo y el sujeto ya está, entonces lo más probable es que la subordinada sea el complemento atributo. Si en la proposición principal, como le decía, hay un verbo intransitivo y el sujeto también ya está ahí, entonces la subordinada, lo más probable es que sea un adverbial. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué nos va a decir la función que cumple la subordinada? Lo que está fuera de ella. Es decir, lo que hay en la proposición principal ya me va a decir qué función cumple la subordinada. Entonces, cuando a veces uno quiere analizar oraciones, mira la subordinada y la mira y la mira y la mira y dice, yo sé, esta es una sustantiva, no, no, es un adjetivo, no, es sujeto, no, parece una adverbial, pero la respuesta no está en la subordinada, necesariamente. La respuesta va a estar principalmente fuera de ella. Entonces, cuando uno analice subordinadas, cuando uno analice proposiciones subordinadas, siempre tiene que identificar la subordinada, obviamente, pero ver qué es lo que hay en la principal. Y lo que hay en la principal es lo que le va a dar la respuesta para clasificar a esa subordinada. Entonces, son cositas como que tiene que tener en cuenta cuando le presenten pues oraciones. ¿Ya? A ver, vamos a ver, Dios mío, la hora se acaba, no puede ser que estamos la una, Jesús, Jesús, no puede ser. A ver, vamos a ver. Ya me di cuenta, mi gracia, sí, pero ya, lo siento, lo siento. Subordinado en atributo. Miren, si usted le pide una subordinada en atributo, ¿qué es lo que tiene que haber fuera de la subordinada? Fuera de la subordinada tiene que haber un verbo copulativo que me permita introducir el atributo. ¿Y qué es lo que debería haber fuera también? Es probablemente el sujeto. Entonces, en la proposición principal, ¿qué debería contemplar? Regularmente, el sujeto y un verbo copulativo. Eso me va a permitir introducir una subordinada en función de atributo. ¿Se da cuenta? Entonces, me pueden pedir una cosa, pero yo tengo que ver lo que debería haber fuera de ella que me permite introducir esa subordinada, ¿no? Y ustedes saben que el verbo copulativo y el atributo funcionan
como una dupla, ¿no? Inseparable. Entonces, tiene que haber un verbo copulativo. Y lo más probable es que el sujeto esté. Puede estar expreso, puede estar tácito, pero es lo más probable que esté expreso. ¿Se da cuenta? De la misma manera, introducir con un infinitivo, introducir con qué o con un interrogativo. Como acá, aumentar el salario. ¿Pero qué es lo que hay fuera? Fue, es decir, verbo copulativo. ¿Qué es lo que hay fuera? Su propuesta, sujeto. ¿Se da cuenta? El problema era que no tenía trabajo. El qué, correcto, introduce la subordinada en atributo. ¿Y qué es lo que hay fuera? Era verbo copulativo. El problema, sujeto. Con interrogativo, correcto. ¿Dónde guardarán el dinero? Atributo. Pero ¿qué es lo que hay fuera? ¿O qué es lo que tiene que haber fuera? Principalmente el verbo copulativo. Y, obviamente, el sujeto. ¿Listo? Entonces, no siempre es lo que le piden y usted lo va a buscar, sino usted ya sabe que para encontrar eso tiene que haber algo fuera de esa subordinada. Ya, avanzamos. Dios mío, las oraciones nos persiguen, nos persiguen. A ver. Luego vienen las de complemento, ya acabamos. Ya está. Ah, entonces sí, vamos a desarrollar estas de acá. Dice ahí, complemento atributo. Detectamos los núcleos verbales siempre. Será, ver, regresar, fue, es, terminar, tiene, viajar. Su deseo ha sido trabajar en el extranjero. Ha sido trabajar. Tengas, llámame, es, justifiques, informaron, aprender. Ahí está. Necesitas aprender. Me informaron que, función de atributo, ¿cierto? Me informaron que necesitas aprender. Yo necesito algo, aprender quechua. Incluso acá necesitas. ¿Listo? A ver, vamos a ver ahí. Dice, función de atributo me están pidiendo. Función de atributo, ¿qué es lo que tengo que tener? Verbo copulativo. ¿Listo? Verbo copulativo que me permita justamente introducir un complemento atributo. ¿Ya está? ¿Dónde tenemos verbo copulativo? A ver, dice acá. Será que... ¿Dónde tenemos verbo copulativo? El hecho de regresar a mi país fue aplazado, aquí es perífrasis, fue aplazado por algo. Complemento agente, oración pasiva. ¿Listo? Descartamos esta porque es oración pasiva. Su meta es, aquí hay otro verbo copulativo. Luz tiene la intención de viajar. Tiene, no es copulativo. Viajar no es copulativo. Descartamos la D. Su deseo ha sido. Su deseo ha sido. Ya. Perífrasis con verbo copulativo ser. Ok. Luego dice, cuando tengas tiempo, tengas, no es copulativo. Llámame, no es copulativo. Descartamos la F. La recomendación es que justifiques tus faltas, es verbo copulativo, ya. Me informaron que necesitas aprender quechua. Informar no es copulativo, necesitas no es copulativo, aprender no es copulativo, descartamos la H. ¿Listo? Con eso nos quedamos Profesora, solamente. Sí, ¿una perífrasis puede ser una proposición subordinada también? no. Una perífrasis va a ser una oración simple, pero hay que ver, miren, por ejemplo,
¿Cómo Sido. diferenciarla? ¿Cómo Claro, diferenciarlo? Acá. termina en infinitivo, en gerundio, en participio también la perífrasis, ¿verdad? Pero Ujú. ahí también, por ejemplo, ha sido trabajar, es como sería una Ya, perífrasis parecida. ya. Vamos a terminar esta partecita de acá y sí, vamos a ver eso de ahí ahorita, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá. De estas opciones que tenemos verbo copulativo como es, ha sido, es y será, tres de ellas sí van a contemplar atributo, que sería justamente, vamos a ver, sería justamente, ¿dónde está mi lapicito? Ah, ya, con azul, con verde. Mi meta, sujeto, es verbo copulativo y la subordinada, terminar mi carrera profesional, complemento atributo. Entonces aquí la C cumple. Verbo copulativo, todo esto es la proposición principal y lo demás es la subordinada en atributo. Terminar mi carrera. ¿Listo? Aquí su deseo, sujeto, ha sido perífrasis, donde el verbo principal es verbo copulativo, lo cual permite introducir un complemento atributo. Esta de aquí, la E, también es opción. Y en G, la recomendación, sujeto, es verbo copulativo que justifique sus faltas, complemento atributo. Entonces acá la G, la subordinada, cumple función de atributo también. ¿Por qué no puede ser la A pesar de que tiene un verbo copulativo, en la subordinada? Lo que pasa es de que será muy emocionante en esta oración, cumple función de sujeto. Ver películas, ¿no? Será muy emocionante. Ay, perdón, estoy yendo por otro lado. Calma, calma, calma. Al contrario, Este de acá. Ver películas de terror es el sujeto. Ajá. Lo llevamos hacia adelante. Podríamos decir incluso eso será emocionante. Entonces, la subordinada es sujeto, no es atributo. ¿Pero hay un atributo? Sí. Será verbo copulativo y tiene su atributo muy emocionante. Pero el atributo acá no es una subordinada, es solamente una frase adjetival. Y como me están pidiendo un atributo justamente en función, ¿no?, de estructura subordinada, no cumple. ¿Ok? ¿Hay un verbo copulativo? Sí. ¿Hay un atributo? Sí. Pero la subordinada no es el atributo, sino es el sujeto. Entonces ahí descartamos a la alternativa, a pesar de que vemos ahí un verbo copulativo y un atributo, porque no cumple según lo que nos pide. ¿Listo? Entonces nos quedamos con C, nos quedamos con E y nos quedamos con G. Ahora, vamos a ver una hojita en blanco por acá, a ver si tengo. Acá tengo una hojita, creo. Acá, ya. La pregunta era, en una perífrasis, cómo era la pregunta? era la pregunta si una perífrasis puede ser una proposición subordinada también, Ya, sustantivo, vamos. atributo, o como ha sido, porque una perífrasis se caracteriza por tener también como infinitivo y gerundio el verbo principal y el Ya. auxiliar, pues, claro, Sí, y eso es lo que ya. quería mencionar. Ya me acuerdo, chévere. Entonces acá dice, oración, oración simple, oración compuesta. Tenemos una oración simple cuando tenemos un verbo en forma simple o un verbo en forma de perífrasis verbal. ¿Qué quiere decir? Que expresa la oración simple una sola idea. La oración compuesta ya sabemos dos ideas. ¿Listo? Ahora, la oración simple con un verbo en forma simple cuando dice, por ejemplo, viajó. ¿Ya está? Ella viajó. Verbo en forma simple. Perífrasis es cuando yo puedo utilizar varios verbos que de alguna manera expresan una sola idea. Entonces yo digo, ella viajó, podría decir, ella tuvo que viajar. Y hay dos verbos. Y sigue siendo una oración simple. Si yo digo, ella viajará, entonces, ¿puedo utilizar también varios verbos? Sí. Podría decir, ella va a tener que viajar pronto. Entonces, yo puedo expresar una misma idea con más
de un verbo, sí. Donde uno es el auxiliar, el primero es el auxiliar, y el último es el verbo principal. ¿Y en medio pueden haber más? Sí, pueden haber más verbos auxiliares. Entonces, por ejemplo, cuando decimos ella viajará, podríamos también utilizar la expresión ella va a tener que viajar. E incluso puede hacerlo un poquito más largo. Sí, podría decir ella va a tener que volver a viajar. ¿Y sigue siendo una oración simple? Sí, sigue siendo una oración simple en tanto exprese una sola idea. Dentro de la perífrasis contemplamos los verbos importantes para nosotros es el primero y es el último. El primero soporta el morfema flexivo amalgama y el último aporta la carga semántica, que es importante para nosotros, la parte semántica. Los otros que van a ser también auxiliares, auxiliar, auxiliar. Ahora, yo contemplo en la perífrasis infinitivo, contemplo participio, contemplo gerundio, ¿sí? Justamente los verbos principales son verboides. Entonces puedo tener infinitivo, puedo tener participio y puedo tener gerundio también. En tanto, todos esos verbos confluyan en expresar una sola idea. ¿Cómo sería una oración compuesta si tengo más de un verbo? Obviamente, seguiditos que me pueden dar la idea de una perífrasis. Podría ser, por ejemplo, si decimos mm, ella, vamos a poner acá, ella desea viajar pronto. Entonces yo observo y digo, pero puede ser una perífrasis, sí, porque tiene desea, que es un verbo flexionado, como acá va, y digo viajar, que es un infinitivo, como acá viajar. Entonces, ¿por qué no puede ser una perífrasis, no? Lo que sucede es que para que yo tenga una perífrasis, uno de los dos verbos se tiene que inmolar. Uno de los dos verbos se tiene que sacrificar. Y suele ser este verbo de acá, auxiliar. Entonces, el auxiliar es como si se inmola y lo que hace es prestar auxilio a otro verbo, que va a ser un verboide, a otro verbo. Entonces, es como que el verbo auxiliar deja de ser el mismo propiamente en un 100% y se sacrifica para darle protagonismo a otro, que es el verbo principal, que es el que va a aportar la carga semántica de la predicación. Diferente a otro verbo que no le interesa sacrificarse, que no le gusta ser auxiliar, que nunca funciona como auxiliar porque no le gusta desprenderse de su carga semántica, porque dice que su carga semántica es muy fuerte. Entonces, cuando yo tengo otros verbos que normalmente no funcionan como auxiliares, como el verbo ir, como el verbo tener, como el verbo volver, como el verbo ser, como el verbo estar, como el verbo soler, etcétera, y tengo este verbo desea, que no funciona por más que yo quiera como auxiliar, entonces solamente funciona como principal. Y el otro verbo, pues el otro verbo va a ser principal, porque no va a construirse esa suerte de perífrasis, porque el verbo desea no se va a desprender de su carga semántica para darle paso al otro. Y entonces, cuando tenemos dos verbos principales, lo que se va a dar es una oración de tipo compuesto. Entonces, existen verbos que sí se sacrifican y funcionan como auxiliares, y existen todos los demás que no se sacrifican, y al estar al lado de un verboide, sencillamente cada uno va a expresar su valor semántico y van a construir una oración compuesta. ¿Ya? Entonces, más o menos de pronto habría que tener en cuenta cuáles son los verbos que sí se inmolan, ¿no? Y ahí vamos a ver esto de acá. El verbo ir por excelencia, el verbo tener, el verbo haber, el verbo deber, debe de, ¿no? El verbo volver, entre otros. Entonces, hay verbos que sí funcionan como auxiliares y construyen perífrasis al lado de un verboide, mientras que hay otros que no, por más que estén al lado de un verboide, no van a funcionar como auxiliares, como en el caso de este verbo desear, por ejemplo. ¿Ok? 25, por Dios, el tiempo, Ya. el tiempo.
Más o menos, listo. Ya. Uy, No, Jesús, se todo me claro. fue. Más o menos claro. Poco a poco lo vamos viendo, no hay No, problema. todo claro, Miss. Quedó todo claro. Tenía esa duda nada más. Chévere. Porque estaba investigando más y justamente cuando íbamos a una clase de perífrasis, algo Ujú. que los verbos que eran necesito, deseo, creo hay muchos más que no calificaban para una perífrasis. Sí, porque no se desprenden de su carga semántica y en ese sentido, por más que haya un verboide al lado, no van a construir perífrasis. Así de sencillo. Listo. Lo que nos toca ver para terminar es lo de complemento. Cuando hablamos de complemento, la estructura es importante. Lo que va a haber primero es una preposición seguido de. Veámoslo aquí. Miren. De que viajaras. De cantar en el teatro. Entonces, hay dos posibilidades, seguido de la preposición. El que más un verbo flexionado, o sea, el que más un verbo flexionado, como de que viajaras, y la otra de más un infinitivo, de cantar en el teatro. Entonces, seguido de la preposición, viene un verbo en infinitivo. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la estructura de las de función de complemento. Y obviamente por acá pueden haber más complementos, ¿no? Pero esto es lo importante. Cuando tenemos una proposición subordinada sustantiva en función de complemento, esta es la estructura. La preposición más la partícula que y un verbo flexionado, o la preposición más un verbo en infinitivo. ¿Listo? Ahora, cuando dice complemento de nombre, es porque complementa y hay de forma previa un nombre. Cuando dice complemento de adjetivo, es porque complementa y hay de forma previa un adjetivo. Y cuando es complemento de verbo, es porque complementa y hay de forma previa un verbo. ¿Cómo lo vemos acá? Dice acá, de que viajaras, ¿cierto? Aquí hasta allá. De que viajaras es la noticia. Entonces es complemento del nombre noticia. Tiene la intención de cantar en el teatro. Este de cantar complementa a la intención. Y la intención es un nombre. Entonces es complemento de nombre. La de adjetivo es cuando tenemos un adjetivo y el adjetivo busca un complemento. En este caso, él está seguro, debería ser. Él está seguro de algo. Seguro es adjetivo, y entonces ese de algo, que es de que encontraras trabajo, es complemento de adjetivo. Marlon está confiado, confiado es adjetivo, de algo. Está confiado de que algo va a suceder, o está confiado en que algo va a suceder. Entonces, en aprobar el examen, complemento de adjetivo. Entonces, siempre que yo encuentre función de complemento, esto es lo que debo tener en cuenta. Preposición que introduce la subordinada y luego el que más un verbo flexionado, o en todo caso la preposición más un verbo en infinitivo. Y cuando me pidan clasificar, tengo que identificar lo que hay de forma previa. Si hay de forma previa un nombre, complemento de nombre. Si hay de forma previa un adjetivo, complemento de adjetivo. Y si hay de forma previa un verbo, complemento de verbo. Como en este último caso que dice, Adrián se alegró, verbo alegrarse, de algo, de que lo ayudaras, complemento de verbo. Ella insiste en algo, insiste, verbo, en que nada ha cambiado. Entonces, esta subordinada que complementa al verbo funciona como complemento de verbo. La subordinada sustantiva tiene esa característica específicamente en la función de complemento. Es complementar a un elemento previo. Estoy angustiada de algo, de aprobar el examen, de jalar el examen, ¿no? Estoy contenta, verbo, no, adjetivo, de algo, complemento de adjetivo. Entonces, siempre que la den función de complemento,
La estructura que deben recordar es esta: preposición más introducción, encabezamiento de subordinado. ¿Listo? Le voy a colocar aquí sus claves. Aquí la tengo, ¿no? Sus claves. Vamos a copiar una imagen aquí. A ver. Ya. Lo voy a copiar en su chat para que lo tengan a vista y puedan resolver su formulario. Y listo. Voy a tomar una imagen chiquitita. Y, oh por Dios, no puede ser. Ya no puedo jalarlo. Algo pasa. Algo pasa. Ya está. Ya sé dónde está. Aquí. Listo. Tomar una imagen acá. Estamos todos juntos, presentes. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes, aquí nos quedamos. La próxima semana nos toca seguir viendo lo que es la proposición subordinada, pero en ese caso adjetiva y adverbial, que de alguna manera lo hemos visto hoy también. Entonces, la próxima semana que nos toca ver adjetiva y adverbial, igual veremos las sustantivas, ¿no? Porque hay que diferenciarlas, entonces igual veremos las sustantivas y también veremos cómo una misma proposición puede cumplir funciones distintas según el contexto. O sea, puedo tener una misma proposición, pero puede ser sustantiva, puede ser adjetiva o puede ser adverbial. ¿Qué es lo que va a variar? El contexto, nada más el contexto. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Miss, cuídese. Gracias, jóvenes. Un abracito. Cuídense. Chau, chau.